Los 7 magníficos del boxeo mexicano, todos ellos son jóvenes, invencibles y están invictos y serán próximamente campeones del mundo. En este video platicaremos de los 7 prospectos mexicanos invictos que la están rompiendo en sus respectivas divisiones y que serán campeones mundiales sin lugar a dudas. Todos ellos tienen poder, garra, técnica y el corazón del guerrero azteca más experimentado con el poder de su juventud, y esto los hace prácticamente invencibles. Este video está dedicado a Klaus7827, quien se acaba de unir a la esquina pesada de nuestros miembros en Richie Blog y nos pidió que habláramos de los prospectos invictos. Y si tú también quieres mandar en la programación, únete a la esquina pesada. Nuestros miembros eligen qué temas cubrimos y les respondo sus comentarios con audios personalizados. Haz clic en el enlace de la descripción o en el comentario fijo y toma el control del canal hoy mismo. Empezamos con el prospecto invicto Alan Jesús Jordan. Pelea hoy, por cierto, hoy viernes por la noche, y es un prospecto muy interesante que firmó con Box Stars Promotions, una de las promotoras mexicanas más importantes del momento. Alan Jesús Jordan es un noqueador nato, apenas tiene 6 peleas profesionales y de los 6 ha noqueado a 5. Tiene 21 años y pelea en los pesos pluma. Es de Tijuana, Baja California. Este noqueador tiene como arma favorita el gancho de derecha y un trabajo al cuerpo muy profesional. Le gusta demoler a sus rivales golpeándolos al cuerpo y debilitándolos. Su 83% de efectividad noqueadora hablan por sí mismo. Sin lugar a dudas es uno de los ídolos emergentes de Tijuana y representa fielmente lo que es el estilo mexicano. Es aguerrido pero inteligente y creo que es de los jóvenes que han evolucionado el estilo mexicano al estilo de Yoali Mosqueda y de Brandon, su hermano. No lo pierdan de vista, por favor. Aarón Márquez, el hijo de la leyenda Rafael Márquez y sobrino de Juan Manuel Dinamita Márquez, heredó sin duda alguna la potencia de su padre y la técnica de su tío. Aarón Márquez hizo su debut profesional hace poco, el 18 de abril en la Feria de San Marcos, noqueando sin misericordia de esta manera tan espectacular que estás viendo a Cristian García Flores en el primer round. Aarón Márquez tuvo un debut soñado, ya que ni su padre ni su tío debutaron con una victoria. Los dos perdieron en su debut como profesional. Al parecer este joven gallo tiene la facultad de llegar más alto que su padre y que su tío. Apenas tiene 18 años y pelea en los pesos pluma. Sin duda alguna Aarón Márquez heredó la pegada y la técnica, pero su garra y el corazón son totalmente de él. Tuvo una carrera amateur brillante con más de 100 peleas ganadas y se le conoce por su disciplina y su entrega en los entrenamientos. Mucho ojo con Aarón Márquez. Y el zurdo Palacios tiene 25 años, es de Nuevas Casas Grandes, Chihuahua, y también pelea en los pesos pluma. Tiene un récord profesional de 19 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut y un empate. Encarna a la perfección el estilo mexicano y ha llamado mucho la atención de los grandes promotores por su talento y por su técnica. De hecho, ¿qué creen? Este mexicano invicto ya va a pelear por el Campeonato Mundial de Boxeo del Consejo Mundial. Pelea el 4 de julio por el Mundial CMB contra el campeón Shushu Carrington. El zurdo Palacios está a punto de dejar de ser un prospecto para convertirse en una realidad. No se les olvide, el zurdo Palacios pelea en Cleveland contra Shushu Carrington el 4 de julio. El güerito de Tepito, Juan Pérez, es el güerito de Tepito y es sin duda alguna el peleador más carismático de este profético top. También es el más joven, tiene apenas 17 años y ya hizo su debut profesional en Arabia Saudita ante Parker Seguania y le ganó por decisión unánime en un gran debut que marcó su inicio hacia la gloria. El güerito de Tepito tiene una gran habilidad, rapidez, muy buena técnica, pero sobre todo tiene mucho carisma. Sabe conectar con la gente lo quiere mucho por su atuendo de Bob Esponja y por su personalidad magnética. El vestuario de Bob Esponja es su sello característico, pero cuidado porque este Bob Esponja te puede mandar al país de nunca jamás de un solo golpe. El güerito de Tepito tiene todos los ingredientes para convertirse en ídolo de México y pelea próximamente. El güerito de Tepito combatirá el día 15 de mayo ya en este mes, ya muy pronto, la siguiente semana, en la mítica Arena Coliseo. Pelea contra el colombiano Juan Aguirre en lo que será su segunda pelea como profesional y esperemos un knockout a favor del güerito de Tepito.
Julio de Monster Miranda, y mucho ojo con el Monster Miranda, quien no está invicto, ya perdió una vez, pero por la manera tan sorprendente como ha evolucionado su boxeo, se me hace imposible dejarlo fuera de este profético top, y menos después del batacazo que se acaba de aventar en su pelea pasada en Chile, al noquear al local, al favorito Ramón Velázquez. Llevaban al mexicano como carne de cañón y dio uno de los mejores batacazos del año. The Monster Miranda tiene 24 años, pelea en los pesos gallo y tiene un récord profesional de 16 peleas ganadas, 14 de ellas por nocaut, una derrota por decisión. Es de San Luis Río Colorado, Sonora, y por lo que pudimos investigar en las redes sociales, está a punto de debutar en los Estados Unidos. The Monster Miranda es un noqueador preciso como un francotirador de la Armada, ágil y con buenas hechuras técnicas, que se supo levantar después de su derrota en el 2025 y le dio la vuelta a la tortilla en Chile el mes pasado, en una pelea que definiría totalmente su carrera. The Monster Miranda ha demostrado no solamente ser técnico y letal en los puños, sino tener una mentalidad a prueba, una mentalidad de acero. Es un boxeador que aprende de sus errores y que evoluciona constantemente en cada pelea. The Monster Miranda. Y más arriba en este profético y legendario top tenemos a uno de mis favoritos, al monstruo mexicano Yair el Manotas Gallardo, uno de mis boxeadores favoritos de la actualidad, quien sé que en un par de años será campeón del mundo porque combina lo mejor de la escuela de Puerto Rico con lo mejor de la escuela mexicana. Es un peleador con una excelente condición física, es un semicompleto que se mueve como mariposa y pica como abeja. Tiene un tremendo timing, excelente juego de pies y se mueve como si fuera un peso mediano a pesar de que es semicompleto. Si no lo has visto pelear, te estás perdiendo de ver una máquina, te estás perdiendo de ver a una leyenda en potencia. No tengo ni la menor duda que Yair el Manotas Gallardo en un par de años será la nueva cara del boxeo mexicano. Ya firmó con Golden Boy Promotions y es un gran amigo del canal. Yair, te mandamos un saludo enorme, campeón. El Manotas Gallardo tiene un récord perfecto de 11 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut, tiene apenas 22 años y le queda una gran carrera por delante, de lo mejor que tenemos de prospectos mexicanos y el mejor prospecto mexicano de los semicompletos. Escúchenme bien, respetable público, este boxeador es un futuro ídolo del boxeo mexicano, de mí se acuerdan. De Delicias, Chihuahua para el mundo, Yair el Manotas Gallardo. Y en el número 1 de este profético top tenemos a otro boxeador que sí o sí será campeón del mundo, y me refiero a Ángel Patrón, el mismo Ángel Patrón que fuera escogido personalmente por Naoya Inoue para hacer su sparring en su preparación rumbo a su pelea contra David Picasso. Ángel Patrón es una furia en el ring, es una bestia y a sus 23 años es de los mejores peleadores en los super gallo que tenemos. Es de Ciudad del Carmen, Campeche, le dicen el Patrón, se llama Ángel Patrón Cruz, tiene un récord profesional perfecto de 19 peleas ganadas, 14 de ellas por nocaut, y este sí no se mide, no tiene piedad en el ring, tiene quijada de acero y una técnica preciosa. El 18 de abril de este año acaba de hacer una hazaña enorme al derrotar en Colombia al mejor prospecto del boxeo colombiano, Steven Simanca. El mexicano noqueó a Simanca en el round 5, dando uno de los mejores y más gloriosos batacazos de este 2026. Resalto la victoria del Patrón porque fue la primera vez que salió a pelear como profesional fuera de México y lo hizo increíble. Con razón, Naoya Inoue se fijó en él para que lo ayudara como sparring. Y estos han sido los 7 magníficos del boxeo mexicano, 7 prospectos jóvenes y letales que con la bendición de Dios serán campeones mundiales. Y antes de irnos, quiero mandarle un saludo muy especial a Clau7827, a Javier Madrigal 1422, a Diezán Macías 540, que son nuestros miembros de la esquina pesada. Muchas gracias por ayudarnos a que Richie Blog siga creciendo. El dinero recaudado de las membresías y de los superchats lo usaremos para comprar
comprar cámaras y micrófonos nuevos para salir a entrevistar a los prospectos de nuestra ciudad y de otras ciudades, hacer programas de mejor calidad que ustedes se merecen. Recuerden que nuestros miembros ya están votando por el próximo video, y si quieres participar tú también y escoger la programación, únete ahora mismo. En la descripción de este video y en el primer comentario fijo les dejo el enlace para las membresías. Y le mando un saludo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y aquí en esta pantalla final les dejo este video exclusivo para miembros, donde sin ninguna censura te explico por qué Jesse Iván Rodríguez le va a pasar por encima fácilmente a Antonio Vargas. Únete a nuestros miembros para que tengas acceso a este y a muchos otros videos exclusivos, y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.